Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a la última mesa de este seminario que trata de las relaciones entre China y México, y vamos a tener 3 presentaciones. Entonces primero voy a presentar a los ponentes antes de darles la palabra para 15 minutos cada quien. Entonces primero hablará José Antonio Cervera, que es doctor en Ciencias Físicas de la Universidad de Zaragoza y doctor en Estudios de Asia y África, especialidad China del Colegio de México. Fue profesor en el TEC de Monterrey y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África de nuestra institución. Ha investigado la introducción de la ciencia europea en China por los misioneros jesuitas, siglo XVI y XVII, y la llegada de los religiosos de las órdenes mendicantes a Filipinas, siglo XVI, en relación con la comunidad de los chinos de Manila. Luego hablará Liu Xuedong, espero pronunciar más o menos bien, que es doctor en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, y entre sus actividades profesionales ha trabajado en la Universidad de Renmin de China y en la Secretaría de Economía. Actualmente es profesor adscrito en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM e imparte materias vinculadas con matemáticas, econometría en el programa de maestría. Sus principales líneas de investigación se relacionan con la evolución del sistema de tenencia de tierra y su incorporación al proceso de urbanización y políticas cambiarias en China. Por fin tendremos a Jonathan Emir González Calderón, que es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana sede Xochimilco en la línea de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son violencia política, seguridad, globalidad criminal y megaproyectos. En particular, el crimen transpacífico entre México y China y el narcotráfico en México durante el siglo XX. Actualmente es profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Bueno, muchas gracias. Sin más, le doy la palabra a José Antonio, por favor. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Agradezco muchísimo a mis colegas y particularmente a Marisela y a Eduardo por invitarme a participar en este interesante simposio. Bueno, mi ponencia se titula El Galeón de Manila-Acapulco, inicio de las relaciones China-México. Todos hemos oído hablar del gran proyecto de Xi Jinping, Itai y Lu, que se suele traducir como la Fringe de la Ruta, o la nueva Ruta de la Seda, One Belt, One Road en inglés. Como decía esta mañana Eduardo, yo creo que nadie sabe muy bien qué es esta cosa, ¿no? Pero vamos, parece bastante claro que nació como algo que se relacionaba con Asia, África, Europa, pero aunque hay mar entre Asia y América, pues últimamente también se habla de llevarlo hasta América, ¿no? Entonces, cruzando el Océano Pacífico. Yo voy a hablar precisamente del antecedente y dentro de esta mesa que tiene como marco las relaciones entre China y México, la ruta del Galeón de Manila. Bueno, como introducción habría que hablar del establecimiento de los españoles en las Filipinas y el tornaviaje, la ruta de navegación entre Asia Oriental y América. Hubo varias expediciones españolas en el siglo XVI que cruzaron el Pacífico. Al final, la que tuvo éxito en establecer un asentamiento permanente en Filipinas fue el viaje de Miguel López de Legazpi, 1565, y el posterior tornaviaje. Bien, en esos primeros años los españoles lo pasaron bastante mal, situados en las Visayas, que son las islas que están
digamos, en el centro de Filipinas, y hubo un intento de hacer una especie de huida hacia adelante. Entonces, prácticamente desde el principio, Filipinas fue vista como una plataforma, un trampolín para dar el salto. ¿Hacia dónde? Hacia las Molucas, que eran las islas que tenían las especias más ricas, digamos, en la meta de llegada de españoles y portugueses en su aventura hacia Asia, o bien China. En una carta de 1570, Legazpi manifiesta esta duda al virrey novohispano, si será mejor quedarse en Cebú, que era digamos, el asentamiento principal, la capital, entre comillas, que estaba más cerca de las Molucas, o bien conviene irse a un pueblito que han descubierto, donde había, bueno, pues un poder musulmán de aquella época, Manila, más cerca de China. Bueno, todos sabemos cuál fue finalmente la elección. La capital de Filipinas es Manila, no es Cebú. Se trasladó el asentamiento principal de los españoles a Luzón, a Manila, en 1571. Básicamente se optó por China. Dentro de los que empezaron cruzando el Pacífico, unos de los primeros, que son los que yo más he estudiado, fueron los religiosos. Los primeros fueron los agustinos, con figuras como Andrés de Urdaneta, que se le atribuye el descubrimiento del tornaviaje, o Martín de Rada, un personaje muy interesante, científico, también fue uno de los primeros españoles en pisar China, realizó un relato sobre su viaje a China de 1575. Después llegaron los franciscanos, los jesuitas y los dominicos. Los dominicos serían los primeros que empezaron a tener relación con los chinos de Manila, que ya para esa época, finales de la década de los 80 del siglo XVI, empezaban a estar por miles en Manila. Domingo de Salazar fue el primer obispo de Manila y Juan Cobo. Bien. Filipinas fue parte del virreinato de la Nueva España, pero a la vez, debido a su lejanía, era bastante independiente. Como señalan algunos especialistas, el origen del galeón de Manila, en el primer momento, fueron productos filipinos. Solo después se dio un giro hacia China, con lo cual la agricultura filipina quedó en el nivel de subsistencia, aumentó muchísimo el número de chinos en Manila y así la economía filipina quedó constituida básicamente como mera intermediaria entre Nueva España y el resto de Asia, sobre todo China. Hay un texto de Domingo de Salazar muy interesante que nos puede dibujar este primer acercamiento de los españoles de Filipinas a los chinos. Hay en este Parián, el Parián era el barrio de los chinos de Manila, médicos y boticarios, con letreros en sus lenguas puestos en las boticas que declaran lo que en ellas se vende. Hay también bodegones en mucha cantidad, donde acuden los angleyes era como se llamaban los chinos en Manila, y naturales a comer, donde me dicen que también acuden españoles, es decir, todos iban a comer a los restaurantes chinos. Los oficios mecánicos de los españoles han cesado todos, porque todos se visten y calzan con sangleyes, por ser muy buenos oficiales al uso de España, y lo hacen todo muy barato. Hay muchos hortelanos entre estos sangleyes, siglo XVI, es un texto del siglo XVI. Hay muchos hortelanos, para que no se confundan, entre estos angleyes que en partes donde parecían no poderse dar nada, crían ellos mucha y muy buena hortaliza, así de la de España como la de México, y tienen esta plaza tan proveída como la de Madrid o Salamanca. Hacen sillos y frenos y estribos tan buenos y tan baratos que algunos mercaderes quieren de ellos hacer carga para México. Lo que acá a todos nos ha caído en mucha gracia, qué gracia, ahora van a leer, es que vino aquí un encuadernador de México con libros y puso tienda para encuadernar. Asentó con un sangley, diciendo que le quería servir, y disimuladamente, sin que el amo lo echase de ver, miró cómo encuadernaba. Y se salió de su casa diciendo que ya no le quería servir, y puso tienda de este oficio. Y certifico a vuestra majestad que salió tan excelente oficial que al maestro le ha sido forzoso dejar el oficio, porque todos acuden al sangley, y hace tan buena obra que no hace falta el oficial español. Y al punto que esto escribo tengo en mis manos un navarro en latín encuadernado por él, que en Sevilla, a mi juicio, no se encuadernaría mejor. Es un texto de 1590. Ya ven que hay cosas que a lo largo de los siglos se mantienen, ¿no? Bueno, ¿qué buscaban los chinos en Manila? Principalmente la plata.
Había habido una política de Haijin, literalmente prohibición del mar, en la dinastía Ming, pero da la casualidad, ahí sí que fue una gran casualidad histórica, que cuando llegaron los españoles a Manila, justo se acababa de hacer una cierta apertura, sobre todo de la provincia de Fujian hacia el sureste de Asia. Eso permitiría la llegada de juncos chinos a Manila. Por varias circunstancias, no me voy a detener, la plata en China era muy importante. Entonces, el resultado fue una gran demanda de plata en China, de origen japonés y americano. La plata circulaba en China generalmente por peso, no existía la uniformidad monetaria. La determinación del peso y la pureza la hacía cada casa de cambio, con las posibles triquiñuelas para no dar la plata que se decía que había, ¿no? Por eso el real de A8 novohispano fue apreciado en China por su estabilidad y pureza y posibilitó el intercambio entre los comerciantes europeos y chinos. El galeón no solo llevaba plata a Filipinas, también transportaba gran cantidad de otros productos como cacao, vainilla, tintes, cuero. De hecho, los productos agrícolas americanos tuvieron muchísima influencia en China, llegaron a Filipinas y de ahí a China. El maíz, la papa, el tabaco, el cacahuate, el girasol, el tomate, la calabaza, son algunos de esos cultivos americanos que mejoraron la vida del pueblo y la economía de China. De hecho, los que nos dedicamos a la historia de China sabemos que en la dinastía Qing, una de las razones del aumento tremendo que hubo de la población en China fue los cultivos americanos. También arte. Al principio iban más obras de España y Nueva España a las Filipinas, ya que en las islas proliferaron las iglesias y había que decorar los espacios con obras, sobre todo procedentes de España. Posteriormente, los españoles afincados en Manila empezaron a enviar obras de arte procedentes de China y Filipinas. Desde Acapulco, los productos se vendían en las ciudades novohispanas y también viajaban a España y a Perú. Los comerciantes peruleros, que es como se llamaban los comerciantes de Perú, compraban gran cantidad de mercancías en la feria de Acapulco. También personas. El galeón de Acapulco a Manila también era el modo como llegaban al archipiélago filipino, los migrantes. El número de personas que podía transportar cada galeón se situaba entre las 300 y las 400 aproximadamente. ¿Y qué vendían los chinos a cambio de la plata americana? Bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Textiles, chinos e indios con manufactura filipina, ropa manufacturada. Seda, la ruta de la seda, por supuesto, seda sin tejer en todas sus variedades, calidades y de diferente procedencia. Especias, que recuerden, como ya he dicho, es lo que primero iban a buscar, españoles y portugueses, pimienta, clavo, té, plantas medicinales y destinadas a perfumería. Artículos de hogar, vajillas de loza china, bandejas, baúles, escritorios y, por supuesto, productos lujosos, porcelana, oro, marfil, joyería, piedras preciosas, seda bordada con oro y plata. En los 2 siglos y medio que duró la ruta del galeón de Manila, probablemente miles de asiáticos llegaron a Acapulco. La mayoría se distribuyeron o en la costa del Pacífico, en lo que hoy son los estados mexicanos de Jalisco, Michoacán y Guerrero, o en las ciudades de México, Puebla y Veracruz. Algunos autores hablan de una orientalización de la Nueva España. Los asiáticos en el virreinato se integraron muy bien en el medio que les tocó vivir, llegando a transformar culturalmente el país que es hoy México. No puedo profundizar en esto, ¿no? Pero el hecho es que desde el mero inicio, esa relación importante que fue entre China y Europa se hacía principalmente, en buena medida, a través de México, ¿no? Hay una copia de una carta venida de Sevilla, se llama así, es anónima, de finales del 16, que dice: y los de México están muy ufanos con su descubrimiento. Se refiere al descubrimiento, digamos, de la ruta de navegación transpacífica, que tienen entendido que serán ellos el corazón del mundo. Y un texto de Bernardo de Balbuena: en ti están sus grandezas abreviadas, tú las abasteces de oro y plata fina, y a ti de cosas más preciadas. En ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero de trato y disciplina. En ti de los tesoros del poniente se goza lo mejor, en ti la nata de cuanto entre su luz cría el oriente. Bueno, desde el principio hubo grandes regulaciones en la ruta transpacífica. Voy a irme un poco más deprisa, que si no, no me da tiempo. Para empezar, ese comercio se hacía por medio de boletas, que eran certificados de propiedad. Las mercancías se empacaban en balas o fardos, cada una sellada o marcada con los nombres o las iniciales de los remitentes.
A partir de 1593, el comercio transpacífico se convirtió en monopolio estatal regulado por el Estado. Con el tiempo, el comercio se fue regulando cada vez más. Hasta 1593 no había prácticamente regulación. Luego ya, en ese año, el valor de las mercancías de Manila a Acapulco no podía exceder los 250.000 pesos y de Acapulco a Manila lo máximo 500.000. Ya en el siglo XVIII se aumentó ligeramente esas cantidades. También el número de barcos que hacían la ruta, al principio no había regulación, luego se empezó a regular, había principalmente 2 y finalmente solo 1. También en el ámbito geográfico, al principio se podía comerciar con Manila desde Nueva España, Guatemala y Perú, pero desde muy pronto, en 1591, se prohibió el comercio de Asia con el virreinato peruano y 2 años después con Guatemala, es decir, quedó Acapulco como el único puerto de comercio con Filipinas para recibir las mercancías chinas. Igualmente, en ese primer momento se permitía el comercio entre Acapulco y Perú, pero incluso eso después se restringió. Pero bueno, de todas formas, llegaban al rico virreinato de Perú muchas cosas procedentes de China por medio del contrabando. ¿Quién controlaba el comercio del galeón? Casi desde el principio, el monopolio real del comercio del galeón estaba en manos de habitantes de Manila, no en manos de los mexicanos. Una cédula real ordenaba que el comercio transpacífico solo pudiera ser ejercido por los que hubieran residido en Manila por más de 8 años. Pero bueno, obviamente los comerciantes de la Ciudad de México pues ponían en Manila a su hombre y finalmente fue la Ciudad de México quien tuvo el control del comercio transpacífico, el poderoso consulado de la capital del virreinato. Conforme avanzaba el tiempo, el comercio de la ruta entre Manila y Acapulco iba siendo controlado por un número cada vez menor de personas. Es decir, como ejemplo, en 1586, el galeón San Martín tuvo 194 cargadores distintos, 2 siglos después 28 distintos. Así se forma lo que podríamos hablar de la rutina del galeón. El comercio transpacífico podía dar más ganancias que el del Atlántico, pero también era una empresa aventurada. Sin embargo, a partir de 1630, a partir de la mitad del siglo XVII, la ruta adquirió estabilidad y seguridad. Se llegó a un dinamismo rutinario, se salía de Manila, bueno, ahí tiene las fechas, se daba en Acapulco una feria riquísima cuando llegaba el galeón a la Nueva España. La feria duraba entre 20 días y 2 meses y de ahí pues las mercancías iban a la Ciudad de México y desde ahí a Veracruz o a Perú por cauces no oficiales. Bueno, el final del galeón de Manila se da en el siglo XVIII, ya a partir de la mitad del siglo XVIII, con las reformas borbónicas de Carlos III. Empiezan a llegar barcos a Manila desde España por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. También Acapulco pierde el monopolio en la costa novohispana. Se abren nuevos puertos relacionados con las rutas del Pacífico, como San Blas. La Guerra de la Independencia terminó con la ruta transoceánica en marzo de 1815. Partió de Acapulco, fíjense que es exactamente 2 siglos y medio después de 1565, del establecimiento de los españoles en Filipinas, 250 años clavados, partió de Acapulco hacia Manila el último galeón. Muchas gracias. Profesor Liu. ¿Me toca? Sí. ¿O yo paso allí? Sí. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la doctora Marisela. Gracias, maestra. Y como comentaba, soy egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México, pero con el apoyo de varios profesores aquí del Colegio de México, pude titularme como doctorado, porque en su momento varios profesores aquí entraba como miembro del comité tutoral de mi tesis. Muchas gracias. Bueno, hoy el tema que estoy hablando más bien es la fricción, tratar de analizar las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos y sus impactos posibles sobre el crecimiento económico en México. Ese análisis aparte dos hechos evidentes. Por un lado, como sabemos, el primer semestre de 2019 México ha recibido una inversión extranjera directa y de manera importante, no importante, es 1.5% más que el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, yo digo, de mi parte, creo que todavía es prematuro afirmar ese aumento ha sido relacionado con las fricciones comerciales. Otro hecho es que, al menos hasta la fecha, no es fácil confirmar que las crecientes tensiones comerciales sostenidas entre las dos economías más importantes del mundo han mejorado los intercambios comerciales entre México y Estados Unidos. Bien, entonces ahora vamos a ver punto a punto. Primero, quisiera compartir una cronología de las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. Para esta parte podemos distinguir 4 etapas desde hace más o menos como 20 meses, cuando inició esas fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. Y hasta el momento, apenas en octubre, bueno, en principio de este mes, terminó la tercera ronda de negociaciones con resultados satisfactorios, ¿no? Bueno, aquí es un cuadro que yo elaboré, no sé si se ve, no se ve, pero se ve claramente, inicialmente, los dos países se impusieron un total, cada uno por 50,000 millones de dólares de mercancías, con una tasa de arancelaria de 25%. Podemos decir, esa etapa todavía, tanto China como Estados Unidos, está en la par, es decir, uno por uno. Es decir, Estados Unidos impuso 50,000 millones, China regresó con 50,000 millones, también con una tasa arancelaria de 25%. Sin embargo, con razones obvias, China ha tenido una superávit como 300,000 millones de dólares como superávit. Entonces, o sea, China exporta a Estados Unidos como más o menos un poquito más de 500,000 millones de dólares e importa de Estados Unidos como 135,000 millones de dólares anualmente. Entonces, a final de cuentas, a la última etapa, es decir, a partir de agosto de 2019 hasta la fecha, cuando Estados Unidos ha impuesto un total más de 550,000 millones de dólares, China solamente pudo con 175,000, es decir, no está ya pierde la balanza, pues, ¿no? Bueno, es una cronología más rápido de cómo está llevando ese proceso de conflictos. Se puede ver que la fricción comercial, en primer lugar, se ha escalonado constantemente hasta la fecha. Prácticamente todas las mercancías comercializadas entre esas dos economías ya está cobrando aranceles compensatorios. En segundo lugar, si bien en inicio, como dije, la economía todavía podría realizar las acciones de manera equitativa, pero con el transcurso del tiempo esa equidad se perdió, es decir, cada vez se esquina hacia Estados Unidos por ser importador de una cuantiosa cantidad de mercancía originaria de China. En tercer lugar, ambos países no solamente han extendido la totalidad de las importaciones desde su contraparte, sino también han elevado la tasa arancelaria. Es decir, en principio a lo mejor puede ser 5 o 10%, pero cada vez más se ha elevado esa tasa arancelaria, es decir, hasta el último momento, es decir, 25%, por ejemplo, Estados Unidos está impuesto a 250,000 millones de dólares, otros 300,000
con 10%, pero en China también ha elevado la tasa necesaria de la misma manera y cubriendo casi todas las importaciones originarias de Estados Unidos. En cuarto lugar, también es importante, durante los últimos 20 años de esas fricciones comerciales, ninguno de los dos países ha roto las negociaciones. Es decir, han seguido sentado la mesa de negociaciones. Finalmente, la última ronda, ya lo sabemos, se culminó el 12 de octubre pasado y se ha generado un ambiente optimista como la primera fase para iniciar el proceso de regresar la situación normal de comercio entre ambas economías. Bien, aquí está, es una gráfica que yo lo hice de acuerdo con los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos, como está el mundo. Es decir, podemos observar en 2018 China exporta un total de 539 mil millones de dólares hacia Estados Unidos e importa 120 mil de Estados Unidos. Bien, esa es una cronología más o menos de la fricción comercial que ha sostenido. La segunda parte, la inversión extranjera directa recibida por México. Es decir, como comenté al inicio, durante el primer semestre de este año, México recibió 1.5% más de inversiones extranjeras directas en comparación con el mismo lapso de 2018. Entonces, esto, podemos decir, China perdió su grado, bueno, ha perdido su posición como receptor de inversiones extranjeras directas. México, al mismo tiempo, también México perdió. Es decir, en 2019, China se ubicó en el séptimo lugar como, de acuerdo con el índice de confianza de la inversión extranjera directa elaborado por la consultora A.T. Kearney de 2010, es decir, 2018 era de quinto lugar, pero México también perdió posición desde 17 a 25, es decir, con 8 escalones. México y China perdió 2 escalones, es decir, tanto México como China ha perdido su posición como receptor potencial de inversión extranjera directa. Entonces, no podemos decir que ese 1.5% mayor de inversión extranjera directa está derivada o está relacionada con la tensión comercial que está sosteniendo entre China y México. Bueno, es primera, de este lado de inversión extranjera directa. Además, podemos observar, con esta gráfica, podemos observar las inversiones extranjeras directas que ha recibido México durante los 2 años últimos, es decir, 2017-2018, la mayor aportación viene de las utilidades reinvertidas o la reinversión de las utilidades generadas de las inversiones ya invertidas aquí en México. ¿Sí? O sea, para nuevas inversiones casi están estancadas. De acuerdo con un comentario del sector industrial de autopartes, la mayor inversión extranjeras directas está teñido en este momento por la ratificación de TEMEC. Es decir, si el TEMEC una vez que no está ratificado, es difícil esperar la llegada masiva de inversión extranjera directa. Entonces, la mayor parte de inversión extranjera que ha recibido México justamente viene las utilidades reinvertidas. Bueno. Ahora entramos, tercera parte, ¿sí? Los intercambios comerciales de Estados Unidos y México. Esa parte, varios periódicos, varias notas periódicas ha confirmado que México ha sido beneficiario de esa tensión comercial China-Estados Unidos, pero las cifras, bueno, también se presentó la cifra, ¿no? Es decir, es un hecho, es cierto que durante los últimos años, o sea, 2019, la brecha entre la participación de los productos chinos en Estados Unidos y los productos mexicanos en Estados Unidos ha reducido esa brecha. Podemos observar en 2019, por ejemplo,
China tuvo una participación de 17.7%, mientras México tiene 14.5%. En 2018, México era 13.7% y China era 20.3%. Es decir, claramente China ha reducido su participación en el mercado norteamericano, mientras México sí ganó, es decir, 1.2 puntos porcentuales. Ahora bien, vemos las cifras. Es decir, esas son cifras del primer semestre. Si revisamos las cifras anualizadas, el panorama se cambió un poquito. ¿Por qué? Tenemos otra gráfica, es cifras mensuales, cifras anualizadas. Perdón. Es decir, la brecha, es que no tengo se me olvidó ese cuadro, pero la brecha era 8.130% todavía, es decir, la brecha sigue vigente, sigue 2018, es decir, anualizadas. Es decir, las cifras anualizadas, la participación de productos chinos y el mercado norteamericano era más alta que la participación del primer semestre. Es decir, aquí, ¿qué está pasando? Es decir, está pasando una desfases. Es decir, la primera mitad del año, China exporta menor cantidad que en la segunda mitad del año, mientras México es contrario. Entonces, por eso existe una diferencia, es decir, la participación de mercados. Por otro lado, si vemos las exportaciones, es decir, vemos las exportaciones tanto China como México hacia Estados Unidos, China sigue dominando el mercado norteamericano, sigue dominando, como sigue siendo el primer lugar, aunque según las cifras del primer semestre, México ya se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, pero cuidado, ese primer socio comercial está incluido tanto las exportaciones como importaciones. Es decir, China sí ha reducido, es decir, la competición comercial no solamente disminuyó las exportaciones chinas hacia Estados Unidos, sino también ha disminuido las exportaciones norteamericanas hacia China. ¿Correcto? Entonces, es un efecto, doble efecto, es decir, afecta a China, también afecta a Estados Unidos. Entonces, mientras las exportaciones de Estados Unidos hacia China han disminuido, pero las exportaciones de Estados Unidos hacia México han aumentado. El caso más concreto es carne de cerdo. Es decir, la cifra concretamente dice que la exportación de carne de cerdo hacia México ha aumentado durante el primer semestre del año, mientras esa exportación hacia el mercado mexicano ha aumentado. Entonces, varios productores aquí, locales de productor de carne de cerdo, tuvo que desviar su producción hacia el mercado chino. ¿Por qué? Porque China paró la compra de carne de cerdo de Estados Unidos. Entonces, además, combinando con la peste porcina africana, la producción china de carne de cerdo ha disminuido 30%, es decir, ha disminuido un tercio. Entonces, China ha tenido que buscar otros mercados para satisfacer su demanda de carne de cerdo. México es uno de esos países. Entonces, podemos observar este año, durante el primer semestre de año, las exportaciones mexicanas de carne de cerdo es la suma de los últimos 3 años. Es un hecho, es la cifra, ¿no? Bueno, entonces podemos decir hasta ahora algunas reflexiones. Primero, durante 2019, tanto China como México han perdido su atracción como receptores de las inversiones extranjeras directas, con 2 y 8 escalones respectivamente. Por ello, no podemos decir en este momento las tensiones comerciales entre China y México han contribuido al crecimiento de 1.5% de inversiones extranjeras directas que ha recibido México. En segundo lugar, no es fácil tampoco confirmar que las crecientes tensiones comerciales sostenidas entre las dos economías más importantes del mundo durante los últimos 20 meses aproximadamente han mejorado los intercambios comerciales entre Estados Unidos y México. Y en tercer lugar,
Los análisis solamente han sido parciales hasta el momento, entonces no podemos decir más, necesitamos requiere más esfuerzos para sacar conclusiones más convincentes. Y se prevé, aunque México podría ser beneficiario a través de estas tensiones comerciales escalonadas, pero esos posibles efectos positivos solamente podría ser de muy corto plazo y además de un alcance de menor tamaño. O sea, ¿por qué esto de menor tamaño? Es decir, yo me acuerdo el año pasado yo presenté un trabajo aquí, yo hice un cálculo, la correlación entre superávit de México con Estados Unidos y el superávit China de intercambio comercial, me estoy hablando, superávit de China con México. Esas dos relaciones, esas dos cifras, dos superávit, existe una relación casi de 1, es decir, 0.99. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por cada punto porcentual de aumento de los superávit comerciales de China con México, México también va a ver un punto porcentual de crecimiento de superávit comercial con Estados Unidos. Entonces, es una relación muy directa. ¿Sí? Eso es por eso yo puedo decir, ese efecto positivo para México a través de intercambios comerciales podría ser positivo. Sin embargo, es de corto plazo y además con un alcance de tamaño menor. Muchas gracias. Profesor Emir. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me siento muy agradecido tengo un gran agradecimiento especial hacia la profesora Connelly, hacia el profesor Eduardo Sili por haberme invitado a este seminario y me siento muy honrado también de que pues hayan venido ustedes a escucharme, pero también porque entre los asistentes, aquí en la mesa, pues hay profesores que, bueno, quizá no me conocen, pero yo los conozco indirectamente porque pues, gracias a ustedes que yo he podido acercarme a este tema de China desde hace pues algún breve tiempo en comparación con lo que ustedes han estudiado, pero pues he conocido sus papers, sus libros, sus capítulos de libro, entonces pues yo les agradezco por esa producción que me ha permitido a mí acercarme a este tema de China. Y precisamente es a partir de esas lecturas donde he encontrado ciertos temas que a mí me llamaron mucho la atención, que es específicamente este tema de la criminalidad México-China. Lo que voy a presentar ahora es parte de lo que presenté en mi investigación para obtener el grado de maestro. Entonces, esta charla se titula Circuitos criminales globales entre México y China, reflexiones para la construcción de una agenda común. Ok. Bueno, para nadie es un secreto de que la cuestión del contrabando, la cuestión del crimen, pues ha tenido un desarrollo histórico de siglos, como ya lo ha mencionado anteriormente el doctor Cervera, pues contrabando ha existido desde la NAO de China en diferentes categorías, diferentes desarrollos. Pues actualmente, pues precisamente porque son los años que yo he visto que este fenómeno pues ha impactado más, sobre todo aquí en México, yo me formulo algunas preguntas. La primera es, ¿por qué la relación criminal entre actores localizados en México y China aumentó en los últimos 18 años? Esto lo empato un poco con el incremento de la relación no solo de México con China, sino de México con América Latina, como previamente lo había mencionado el doctor León. Yo identifico, sobre todo, hay un claro parteaguas con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Entonces, pues yo, como veo que hay un desarrollo, incremento de cierto tipo de interacciones en el sentido de criminal, en el sentido de contrabando, pues ¿cuáles son estas relaciones criminales? Otra pregunta que me hago es, los circuitos de contrabando, ¿cómo abonan a la configuración de órdenes sociales ilegales? Principalmente la parte que yo trabajé pues aquí en México, cómo esos circuitos de contrabando entre México, que involucran a México y China y a otros terceros países como Estados Unidos, pues impactan en la configuración del territorio mexicano. Entonces,
¿Cómo explico yo que se han configurado, consolidado y reproducido estos circuitos de contrabando? Bueno, el primer factor que ubico son los grupos del crimen organizado. Creo que ahí es una variable definitiva, particularmente en el caso de las drogas sintéticas, porque todos sabemos que los precursores químicos son más baratos en Asia y ha habido una dinámica histórica de importación de precursores químicos de manera ilegal desde Asia hacia México. La otra es que la economía china precisó de grandes cantidades de materias primas, precisamente con su gran crecimiento y el boom de las materias primas en México, y obviamente esas materias primas son más baratas en el mercado negro. El tercer punto es que México es un país de paso estratégico para colocar diversos productos de manera no legal en el mercado estadounidense. Recordemos que Estados Unidos es el principal consumidor de muchos productos, uno de ellos pues son drogas, y aquí vuelve a reafirmarse la vieja frase de Porfirio Díaz, ¿no? México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Entonces es un país de paso estratégico y lo hemos visto de manera histórica. O sea, en el mapa que veíamos con el doctor Cervera, pues era el núcleo del comercio mundial desde el siglo XVI. Del siglo XVI. Y finalmente es que el aumento de la relación político-económica entre México y China pues facilitó el contrabando. Regularmente ese tipo de contrabando yo lo he ubicado en el comercio marítimo, en los contenedores. Y por decir solamente un ejemplo, para que un agente aduanal pueda revisar a fondo un contenedor, necesitan de entre 4 y 6 horas, 4 agentes aduanales. ¿Cuántos contenedores no se mueven de México a China? ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para revisarlos a todos pues de manera eficiente? Entonces, bueno, es un tema ahí. ¿Cuáles son los circuitos que yo he estudiado más a fondo? Bueno, son 4, principalmente ya les había mencionado algunos. El primero es el de los precursores químicos, específicamente para la producción de metanfetaminas, de MDMA y de éxtasis. Ahorita está un poco de moda la cuestión del fentanilo, no lo voy a desarrollar porque es parte de otra investigación que estoy realizando, pero me concentraré en el antecedente del fentanilo, que es precisamente la cuestión de los precursores químicos. La otra es la cuestión de la trata y el tráfico de personas, que todavía sigue muy vigente. De hecho, esta dinámica está casi desde finales del siglo XIX, solo que antes le decían enganche. Los famosos culíes llegaron por enganche, pero el enganche en realidad era una práctica de tráfico de personas. El otro es la cuestión de los minerales, una cuestión que me parece que ha estado muy en boga últimamente. Y finalmente, algo que está muy mediático, yo diría que muy de moda, pues la cuestión de la fauna marina, específicamente el caso de la totoaba. Entonces, para explicar un poco estos cuatro puntos, pues me debo de remitir a que en Estados Unidos, entre 2009 y 2014, existió un boom del consumo de drogas sintéticas. Es la famosa droga de la fiesta. O sea, ¿cuántos jóvenes no acuden a los famosos raves, a los famosos conciertos? Por si yo tenía la oportunidad de platicar con gente que ha ido al festival de Coachella. O sea, Coachella no es Coachella sin drogas. Entonces, pues las drogas, desde la fabricación de los precursores, se importan desde China, se fabrican en México y se exportan hacia Estados Unidos. Y aquí vemos precisamente una gráfica que nos muestra las incautaciones de droga en China, de tanto de opiáceos como de metanfetamina, que es la línea roja. O sea, hay un incremento considerable desde 2009 de las drogas que se han incautado ahí. Ahora, la otra cuestión de cómo se vincula con México es precisamente de que los cárteles del crimen organizado pues se pelean por el control de estas rutas marítimas y por el control de crear laboratorios donde procesar las drogas sintéticas. Aquí les muestro una gráfica que obtuve a partir de una solicitud de transparencia a la Secretaría de Marina. Son los laboratorios clandestinos destruidos para fabricar drogas sintéticas. Aquí lo relevante es que veamos en el estado, todos son estados del Pacífico: Colima, Sinaloa, Michoacán, Guerrero. El único que no es del Pacífico es el Estado de México, pero todos son estados del Pacífico. Es decir, porque la ruta, los puertos son fundamentales para poder contrabandear ese tipo de precursores químicos. Y obviamente la zona de la Sierra Madre Occidental, pues es la zona de asentamiento del narcotráfico históricamente. No es el famoso Triángulo Dorado, es toda la sierra, desde Sonora hasta Oaxaca, es donde encontramos la presencia de todos estos grupos del crimen organizado y los laboratorios clandestinos. Bueno, no voy a poner un poco más en eso. La otra tiene que ver con la trata y el tráfico VIP. Desde el 2013 la migración más fuerte hacia Estados Unidos no es la mexicana, es la china y la India. Es decir, los mexicanos
a pesar de la cercanía, se han ido al lugar 3 de migración hacia los Estados Unidos. La gráfica que aquí les muestro no distingue entre migración ilegal o legal, pero sí nos habla de ese flujo de migración asiática hacia los Estados Unidos que ha desplazado incluso al país vecino, que es México. Entonces, pues sí es algo que a mí me pone a reflexionar bastante porque, perdón, voy a regresar un poco. La imagen que está en la esquina de hasta allá, pues fue muy famosa en el año pasado. No sé si supieron que el hijo de Pepe Aguilar, un famoso cantante mexicano, lo detuvieron porque en el carro en el que iban estas personas. Eran chinos. Y los chinos le iban a pagar al hijo de Pepe Aguilar $3,000 cada uno por cruzarlos la frontera de manera ilegal. Y desde 2015 a la fecha, pues la Border Patrol ha capturado más, cada vez más ciudadanos chinos que tratan de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Las razones por las que emigran, pues obviamente nos daría el motivo económico, pero también hay motivos políticos. Por decir, un motivo muy fuerte de inmigración, sobre todo en la década de los 90, pues era la política del un solo hijo. Obligaban a las mujeres a abortar y una manera de no perder el hijo era yéndose a migrar ilegalmente hacia los Estados Unidos. También por motivos políticos. Muchos activistas políticos han pedido asilo y a los que no se los han dado, pues han tenido que recurrir a la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Una particularidad que yo encontré en la migración china es el famoso tráfico VIP. El migrante chino no es el clásico migrante centroamericano, sudamericano que trata de viajar a la frontera. Es decir, el migrante chino no se va por el desierto de Sonora, se arriesga la vida, sino que viaja con mucho dinero y viaja con todas las comodidades. Entonces, por decir, en algunos testimonios, sobre todo a partir de testimonios de la PGR y, bueno, entonces PGR y algunas notas periodísticas, es que los chinos pagan a veces hasta casi cerca de 100,000 pesos, pero viajan cómodamente, o sea, en aerolíneas de primer nivel, los hospedan en el Fiesta Americana, se los llevan a las plazas, se los llevan aquí en México a Six Flags, pasaportes falsos, no la pasan más. Es un tráfico ilegal VIP. Entonces aquí pongo un mapa de las rutas que siguen, porque aparte viajan por muchos países. Ahí se los llevan a París, se los llevan a München, se los llevan a Río de Janeiro, y entonces no se la pasan mal algunos de estos tráficos, algunos de estos inmigrantes ilegales. Bueno, pasamos al tercer punto, que es la cuestión de los minerales, la otra cara de la superproducción, le digo yo. Para producir 1 tonelada de acero, se necesita 1,5 toneladas de mineral de hierro. Entonces aquí yo les pongo un poco la de arriba, es la producción anual de acero en China, en millones de toneladas, o sea, casi llegan al billón, 1 millón de millones de toneladas de producción anualmente. Sin embargo, las importaciones de mineral de hierro no van en la misma sintonía. Suponemos que la otra parte la obtienen de su propia producción interna. Sin embargo, pues el caso del contrabando de hierro en México ha sido también muy sonado, sobre todo en la zona del occidente, en el estado que ha sido productor de mineral de hierro por excelencia, que es Michoacán. Esta gráfica yo se las muestro, que la elaboré a partir de datos que obtuve de solicitudes de información al sistema de administración tributaria, y pues vemos que entre 2011 y 2014 hubo un incremento considerable, 4 millones de toneladas de hierro, con dirección a China, que tuvieron que ser incautadas porque no se demostró su origen. Y entonces sí ha habido, cuando nos metemos, sobre todo cuando yo hice algún trabajo de campo y ahí en una revisión hemerográfica, pues sí, que los chinos pagan, porque aparte los mayores puertos del Pacífico en mexicano, que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas, la concesión es hacia chinos, no están en manos de mexicanos. No quiero estigmatizar ni que se oiga mal, pero pues la gente ubica como a la gente vinculada a los puertos, como los intermediarios en este negocio. Entonces, la cuestión de la ilegalidad del mineral de hierro, pues es algo muy, muy constante. Y aparte, paralelo al mineral de hierro, pues están otro tipo de recursos naturales. Por decir, después del mineral de hierro, las incautaciones que ha hecho el SAT más fuertes son de carbón, hierro y carbón, acero. Entonces, ahí vamos hilando. Y también madera. De hecho, recordemos un poco el contexto, pues en Michoacán ha habido muchos problemas de levantamientos sociales por la cuestión de la protección de los recursos. Es precisamente porque los grupos del crimen organizado los extraen ilegalmente para contrabandearlos hacia estos puertos. Bueno, y finalmente pasamos al cuarto punto, el cuarto circuito que yo denomino más rentable que la droga, que es la cuestión del pescado totoaba.
que ahorita está muy de moda, la cual no es una práctica reciente, es una práctica que data desde finales del siglo XIX, desde la que las comunidades chinas se asentaron en el noroeste del país, en Sonora, en Baja California Norte. De hecho, esa foto que les muestro ahí pues, es de un pescador que tiene los buches de totoaba ya secos hacia inicios de 1910. O sea, es una práctica pues ya muy antigua. Entonces, voy a leer este fragmento que es de una nota periodística del periódico Excelsior. Dice, en 2013 en Estados Unidos arrestaron a un hombre con 214 vejigas de contrabando que traía desde México. Las vejigas incautadas valían unos $361,500 en México, 1.3 millones en Estados Unidos y 3.6 millones en el mercado negro extranjero, o sea, en China. Es decir, que por cada una de esas cositas, ni siquiera el pescado, por cada buche iba a obtener él $17,000 por buche. El kilo de cocaína en ese entonces estaba en $13,000. Entonces, los grupos del crimen organizado trasladan sus actividades hacia este mercado. Y entonces vemos ahí una disputa muy fuerte por los recursos del Golfo de California. La desaparición de la vaquita marina está totalmente vinculada a esta, porque colocan redes clandestinas en el fondo del mar, pero es para atrapar a la totoaba. Pero todo lo que tenga tamaño de totoaba se queda atrapado en la red. Lobos marinos, tortugas y, por supuesto, la vaquita marina. ¿Cómo explico yo esta cuestión de la totoaba? Bueno, aquí esta gráfica para mí es definitiva, que es la que compara el incremento de la población china contra su consumo de pescados y mariscos, porque la gastronomía china es una gastronomía muy de los productos del mar. De hecho, en la gastronomía china existen los 4 manjares del mar: la vejiga de pez, la aleta de tiburón, el abulón y el pepino de mar. Casualmente todos esos productos en México están siendo contrabandeados porque son muy demandados en China. Entonces vemos que hacia la década de 1990 pues hay una población de 1.100 millones de chinos, pero su consumo es muy bajo. Y 20 años después, casi 30 años después, pues la población en términos porcentuales no ha aumentado mucho, pero su capacidad de consumo de mariscos es totalmente atroz a lo que se tenía en los 90. Entonces eso también tiene que ver con la cuestión de una mejor capacidad de adquisición económica que hay en China derivado del crecimiento económico. Y bueno, finalmente, calculé muy bien el tiempo, solamente unas reflexiones finales. Solamente les quería comentar que en comparación, por decir, con el narcotráfico u otro tipo de tráficos ilegales, en términos de cantidad, por decir, lo que se contrabandea con Estados Unidos, pues lo que se contrabandea en China es una parte muy menor, pero no porque sea menor se tiene que dejar de lado, hay que seguir investigando al respecto de esto. La otra es que metodológicamente hay una complicación para acceder a la información, porque no hay información totalmente oficial sobre esto. Ahorita, por decir, yo que trabajé con muchas solicitudes de información de transparencia, en el nuevo gobierno es un muy mal momento para la transparencia y las solicitudes, entonces se está ocultando mucha información. Entonces hay que hacer mucho trabajo de campo, es peligroso, es difícil. Y finalmente es que entre México y China no ha habido un diálogo bilateral serio al respecto de esos fenómenos. Lo último que hubo fue en una reunión trilateral entre Estados Unidos, México y China en Ensenada en 2017, en agosto de 2017, para tratar de ese asunto, pero no ha avanzado mucho y respecto del otro se menciona poco. Y con esas reflexiones termino y les agradezco por escucharme. Bueno, muchas gracias a los tres. Tenemos muy poquito tiempo, entonces vamos a reunir 2 preguntas muy breves, por favor. Muy buenas tardes a todos. Una pregunta muy puntual para Emir. Bueno, ya aquí que tenemos representación, Lázaro Cárdenas Guerrero. En la investigación sobre poder suave que realicé, hay un registro en el que el gobierno mexicano dialoga con el gobierno chino y le externa la preocupación sobre este mercado ilegal de la totoaba, precisamente por toda la presión de Leonardo DiCaprio, etc., etc. Hay registros de que el gobierno mexicano haya puesto en la mesa de diálogo con el gobierno chino este contrabando de minerales. Tengo una pregunta para José Antonio. Durante el periodo colonial, entiendo que México y Perú eran 2 lugares más importantes para España.
Y mi pregunta es que hubo como intercambio lingüístico entre los dos lugares. Por ejemplo, la gente de Perú usaba algunas palabras de náhuatl y la gente de México usaba algunas palabras quechua. Por ejemplo, mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿pueden responder en el orden de las preguntas, por favor? Bueno, en la conferencia que les mencioné que se llevó a cabo el 26, 27 y 28 de agosto del 2017 en Ensenada entre estos tres países, pues el motivo fue la Totoaba, pero dentro de la discusión me parece, como invitaron a otros pues, miembros de la sociedad civil, se mencionó tangentemente. Donde sí ha sido más colocado en la agenda es al nivel de los gobiernos locales, sobre todo con las empresas mineras en Michoacán, y hacia el gobierno del estado de Michoacán para que sea su portavoz hacia la federación. Y es complicado porque, no sé si recordarán, el representante de ArcelorMittal en México, que era Virgilio Camacho, denunció durante años eso y lo mataron los grupos del crimen organizado por denunciar, por decir expresamente eso. Y a partir de eso, ya nadie quiere decir. Pero son los gobiernos locales y las empresas las que han levantado la voz precisamente en el tema de los minerales. Bueno, gracias, Chen, por la pregunta. La verdad es que no lo sé, pero sospecho que no había mucho intercambio. Digamos, la relación tanto del Virreinato de la Nueva España como del Virreinato del Perú era principalmente con la metrópoli, con España. Los barcos llegaban a Veracruz, en el caso de Nueva España, y llegaban a Panamá y de ahí se iban hacia Perú. Había, bueno, los funcionarios reales a veces eran destinados a lo mejor primero a México y luego a Perú, al revés, pero eran españoles, hablaban español. E incluso, ya he dicho, el comercio fue prohibido. Otra cosa es que hubiera pues contrabando, ¿no? Pero no creo que hubiera, la verdad no lo sé, pero a lo mejor alguien de aquí sabe más. Yo no creo que hubiera muchos indígenas sudamericanos en México ni muchos indígenas mesoamericanos en Sudamérica. Con lo cual, yo creo que a nivel de lengua o de cultura no hubo mucho intercambio en ese sentido. Creo. No sé si... Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar esta mesa y pues abrir para la clausura. Muchas gracias a los tres exponentes. Muchas gracias. Doctor, ¿me puede pasar su correo? Sí, claro. De hecho, te doy una tarjeta. Yo se lo había visto en la lado. Bueno, a manera de clausura expedita, porque teníamos otra cosa en mente, pero pues nos quedaron mal. La embajada, quiero acusar. A lo largo de estos 2 días de seminario, me gustaría destacar nada más para hacer el recuento, tuvimos 26 ponencias, con lo cual fue difícil, yo comprendo que se haya podido resumir 70 años de historia en todos los ámbitos de China en 15 minutos, pero agradecemos el esfuerzo, pues obviamente, de los ponentes que intentaron hacer eso. Yo también me congratulo por el happy accident, el accidente feliz de que nos reunimos accidentalmente muchísimos egresados de la maestría. De hecho, ahí platicábamos en la comida de que tal vez podríamos empezar a hacer un tipo como de reuniones de egresados. Esto funcionó para ese fin, afortunadamente y accidentalmente. Y me parece que hay dos grandes, desde mi punto de vista, dos grandes conclusiones a las que podemos o a las que yo puedo llegar con base en los trabajos del seminario. La primera es que después de 70 años de existencia de la República Popular de China,
y de poco más de 50 años del Centro de Estudios de Asia y África, y un poco haciendo eco de las ponencias del profesor Oropesa y la profesora Liliana Arzobska aquí presente, a pesar del enorme esfuerzo del CIEA en el sentido de la comprensión, aún falta mucho por comprender a China. Y bueno, también me parece que en ese sentido hace falta repensar la forma de transmisión del conocimiento más allá de los esfuerzos académicos loables que muchos de nosotros hacemos, pero que no se tenga que quedar ahí, ¿no? Que como decía la profesora, un poco lo de la traducción, etcétera. Y otra cosa con la que yo me quedo del seminario es, me parece que hace falta fomentar un poco la interdisciplinariedad en los esfuerzos de comprender China, porque si pudimos ver, pues la mayoría de las mesas, o una gran parte de las mesas, tuvo que ver con relaciones internacionales, política exterior y comercial sobre todo, pero fueron muy fructíferas, muy enriquecedoras las mesas que tuvieron que ver con los enfoques culturales, con los enfoques filosóficos, con los enfoques antropológicos, y me parece que hace falta un puente en ese sentido para poder comprender mejor a China en esta trayectoria. Y bueno, a mí en lo personal nada más me queda agradecer la inclusión del esfuerzo joven, yo todavía me considero joven, ¿verdad? El espacio y la oportunidad del Colegio de México, del Centro de Estudios de Asia y África y especialmente de la profesora Marisela, que me permitió coorganizar este seminario. Entonces, esto es como un poco el parte de mi persona, y nada más me queda pues agradecer a los presentes y a los asistentes. Muchas gracias. Bueno, yo nada más lo que quiero es agradecerle a todos mis colegas que aceptaron participar en este seminario, porque realmente fue muy enriquecedor escucharlos a todos ustedes. Cada uno es especialista en su respectivo tema, y eso es muy importante porque estamos dando una visión clara de cada uno de los temas que cada uno de ustedes trabaja. A mí en lo personal me llenó mucho este seminario, el ver cómo cada uno de ustedes pusieron todo en sus ponencias, y que yo creo que para el público en general pues es muy ilustrativo de lo que se está trabajando sobre China aquí en México, de cómo se está profundizando en temas que pues hace algunos años ni siquiera se tocaban aquí en México. Entonces, yo creo que dio mucho este seminario, y todo fue gracias a ustedes ponentes que aceptaron participar, y bueno, también a todos ustedes que asistieron a todas estas mesas que presentamos en estos 2 días. Y bueno, nos queda trabajo por hacer. Ya Eduardo y yo nos vamos a ir comunicando con cada uno de los ponentes, ¿ok? Pues muchísimas gracias.